Bien, la grabación ha dado inicio, por consiguiente la clase. Tengan todos buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. En primer lugar, les voy a mostrar los resultados de su parcial. He de decir que antes de yo pasar la nota al cuadro oficial, siempre me gusta entregárselas porque no me gustaría cometer algún error, es decir, mandar una nota que no sea, pude haberme equivocado. Entonces, se las voy a mostrar en pantalla. Ahí la tienen, confirmen que vean, por favor. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Alguien me Sí, confirma que sí se... sí se mira, ingeniero. Vaya, perfecto. Entonces, su nota es la que está en negrito. Esa es la nota del parcial. Am, ¿Cómo va la cosa? Pues la calificación de la parte teórica, usted ya la conoce. Usted la pudo ver en el aula virtual. El ejercicio uno, ahí está cuánto obtuvo del ejercicio uno, de la parte práctica. Aquí está cuánto obtuvo de la parte 2, de la parte 2, del literal B, siempre del ejercicio, oh, perdón. Repito. Esto es lo que obtuvieron del ejercicio uno. Si tenían buenos los dos literales, entonces tuvieron 2 puntos. Si tuvieron bueno solo uno, pues solo tienen 1 punto. Y si ninguno, 0 puntos. Este es lo que obtuvieron en el ejercicio 2. De igual manera, si tuvieron bueno un literal, tienen 1 punto. Si tuvieron bueno los dos literales, tienen 2 puntos. Eso hace una calificación del 40%. Estos dos. Entonces, 2 más 2, 4. Y 4 más 7,44 por 0,6, que la parte teórica valía el 60%, hacen 8,46. Entonces, ahí está su nota. Cabe recalcar que yo hasta sumé los apellidos por acá y hasta obtuve cuánto me tuvo que dar el resultado del literal B, que es donde estaba el cambio para que no copiaran. Entonces, pues ahí está la nota. No me vayan a empezar a inundar el WhatsApp ahorita, ingeniero, es que mire que yo me equivoqué en esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Necesito, número uno, si va a hacer un reclamo que tiene derecho a hacerlo porque es su nota, pero lo haga con un sustento. Es decir, me diga, ingeniero, am, yo no saqué eso en la parte teórica, mire, aquí está el resultado. O ingeniero, yo no debo de tener 0 en el ejercicio 2 porque es que mire, yo lo tengo bueno. Pero no me vaya a decir, ingeniero, ¿y yo por qué tengo malo el ejercicio número uno? A menos que usted lo considere que esté completamente bueno, entonces me reclama. No me vaya a decir, ingeniero, mire, y el ejercicio 2 yo lo tengo bueno. O es que fíjese que yo me equivoqué y sumé mi primer nombre con mi primer apellido. La indicación era clara. Y ahora, ¿yo qué me garantiza que usted no le haya copiado a un compañero? Por ejemplo, si su segundo nombre y su segundo apellido sumaban 11, que así es como debía haber sido, pero no, de casualidad usted le sumó 13. Y usted me dice, no, es que yo sumé mi primer nombre y mi primer apellido. Pero ¿cómo yo sé que no fue un error de copia? Es decir, que no agarró el de la copia de alguien que tenía 13 y ahora solo me intenta vacilar. Entonces, fue un error suyo, la indicación fue clara. Así es que ese tipo de errores no son admisibles. Entonces, ahí tienen su nota, que si van a haber reclamos, claro que sí. Los reclamos los pueden hacer inmediatamente termine la clase. Inmediatamente termine la clase, ustedes me pueden decir, ingeniero, este y este otro error en la calificación de mi parcial. Repito, am, deben de, eh, ¿cómo decirles? Tener argumentos para poder hacerlo. Bien, entonces, hecho eso, si ustedes no hacen el reclamo en el día de hoy, voy a suponer que ya no hay, que no hay ningún reclamo y voy a pasar esta nota. Voy a cerrar y voy a proceder con la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a la nota del parcial. Bien, parece que no, que todo está en orden. Entonces empecemos con la clase del día de hoy. Vamos levemente retrasados
con el desarrollo de la materia. Sin embargo, ahorita nos reponemos. Empecemos hablando sobre estática de fluidos, siempre siguiendo la línea de la clase que tuvimos la semana pasada, antepasada, creo que fue, o no, la semana antepasada, sí, que fue sobre presión, el principio de Pascal o la ley de Pascal. Fue la semana antepasada. Y el día de hoy vamos a ver la fuerza de flotación y el principio de Arquímedes en estática de fluidos. Digo estática de fluidos porque en esta misma clase abordaremos la teoría inicial de la dinámica de fluidos. Entonces, veámoslo de esta forma. ¿Alguna vez ustedes han intentado empujar una pelota de playa, de esa grandota de las que tenía Kiko en el Chavo del Ocho, hacia abajo? Es decir, así como se ve en la figura A de esta lámina que estamos viendo, están las manitas así empujando la pelota hacia abajo. Pues es bien difícil hacerlo, debido a que hay una gran fuerza hacia arriba que ejerce el agua sobre la pelota. O sea que el agua está ejerciendo una fuerza hacia arriba a la pelota. Sí, de hecho por eso es bien complicado sumirla, hundirla. No sé si alguna vez ustedes, por ejemplo, han intentado tomar lo que nosotros llamamos un guacal, un recipiente plástico, y usted lo pone hacia abajo, boca abajo, e intenta hundirlo sin que se salga el aire. Pues también es un tanto difícil, se le va por un ladito y luego se llena y ahí así es más fácil. Pues entonces, siempre siguiendo el ejemplo de la pelota, resulta que el agua o los fluidos hacen un empuje a, a los objetos, hacen un empuje. Hay una fuerza de empuje, se le conoce como empuje, y esta fuerza de empuje o fuerza de flotación o boyante, pues es lo que hace que a nosotros se nos dificulte sumergir esta pelota. Pues solo para completar la diapositiva, la fuerza hacia arriba que un fluido, cualquier fluido, ejerce sobre cualquier objeto sumergido, se llama fuerza de flotación. Y se puede determinar la magnitud de una fuerza de flotación al aplicar algo de lógica. Y veamos una cosa. En la figura B de esta lámina hay unas fuerzas que actúan. Sí, hay una fuerza hacia arriba que el libro que estoy utilizando de texto la pone como B, que es la fuerza de flotación, que es el empuje. Yo le voy a poner E en la resolución de los ejercicios. Y hacia abajo, que hay una fuerza FG, claro, es el peso del objeto. Entonces ya vamos a ver cómo es que va la cosa. He de decirles que no sé si alguno de ustedes ha cargado algo bajo el agua, ha cargado a su novio o a su novia, ha cargado una roca, a un sobrinito, a un primito, no sé, algo así. Y se ha percatado que en el agua las cosas pesan menos. Pues resulta que hay una diferencia. Y sí, pesan menos. Hay una cosa que se llama peso, que es el que tenemos todos fuera de un fluido, fuera del agua, en el ejemplo que estamos poniendo. Y hay algo que se llama peso aparente. El peso aparente es el peso que tenemos dentro de el fluido dentro del agua en este ejemplo. Entonces, y es menos, claro que sí, porque aquí hay una fuerza de flotación que ya viene hacia arriba, entonces ahí hay un complemento que ya vamos a ver cómo es que funciona, y pues por eso es que pesamos menos dentro de un fluido. Entre más denso, menos pesamos. Entonces, siempre siguiendo con las fuerzas de flotación, imaginémonos ahora una porción de agua del tamaño de una pelota de playa bajo la superficie del agua como en la figura B de la lámina anterior, es decir, la figura B que estamos viendo ahorita. Imaginémonos que esa pelota, en lugar de ser una pelota, siempre tiene una forma esférica, pero es de agua. Entonces, ya que esa parte está en equilibrio, debe haber una fuerza hacia arriba que equilibre la fuerza gravitacional hacia abajo sobre la porción. Esta fuerza hacia arriba es la fuerza de flotación, es el empuje, es lo que en la diapositiva anterior está como B. Y su magnitud es igual al peso del agua en la porción. La fuerza de flotación es la fuerza que resulta sobre la porción debido a todas las fuerzas aplicadas
por el fluido que rodea la porción. Ahora, imaginemos siempre en esa misma línea, sustituir la porción de agua del tamaño de una pelota de playa con una pelota de playa del mismo tamaño. La fuerza neta aplicada por el fluido que rodea la pelota es la misma, sin importar si se aplica a una pelota de playa o a una porción de agua. En consecuencia, y aquí viene lo importante, ya está en negrito, y ya les voy a traducir todo lo que acabo de decir. En consecuencia, la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. A este enunciado se conoce como principio de Arquímedes. Y hay una historia un poco extraña, no sé si sea cierta, de hecho nunca me he tomado el tiempo para averiguarlo, pero resulta que al parecer Arquímedes descubrió este principio bañándose en una tina. Al parecer la tina estaba completamente llena y el fulano se metió completamente chulón porque se iba a bañar, pues, y al meterse se dio cuenta que el agua se caía por los extremos. Entonces, dice que salió corriendo y gritando Eureka, y de ahí viene la palabra Eureka, o de ahí es que como que se toma el origen, que había descubierto eso, el principio de flotación. Y pues lo que sucede es que si usted ingresa a una tina, el agua se va a desbordar. ¿Y qué cantidad de agua se va a desbordar? Pues depende de eh, su peso, ya que, tal y como lo dice al principio, la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Es decir, si yo ingreso un objeto a un recipiente, un vaso, un vaso completamente lleno, e ingreso un objeto, pues lo que desaloje de agua, ese va a ser el equivalente al empuje, el peso de lo que desaloje. Entonces es bien fácil, usted va a un laboratorio, coloca un recipiente, ingresa un objeto, recoge todo el agua que está saliendo que se rebalsó de ese recipiente y basado en eso puede encontrar la fuerza de flotación. ¿Por qué? Porque la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Entonces, si usted tiene cuánto fluido se desplazó, tiene la fuerza de flotación. Igual vamos a ver las fórmulas. Entonces, para comprender mejor el origen de la fuerza de flotación, considere un cubo. Ojo, un cubo. Ahora imaginémonos todo eso en nuestra mente, por favor. Considere un cubo sumergido en un líquido, como la figura de la siguiente lámina. Ya vamos a ver, ahí hay un cubo. Entonces, de acuerdo con la ecuación de la lámina 9 de la clase pasada, que es la clase 4, digo, estoy haciendo referencia a la clase que tuvimos la otra vez, la presión en el fondo, presión de fondo, eh, en el fondo del cubo es mayor que la presión P superior en la parte superior por una cantidad, la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Y es lo que discutíamos, hay una presión sobre el nivel del agua o sobre el nivel del fluido y otra presión diferente al fondo del fluido. ¿Cuál es la presión absoluta? Pues la presión al fondo del fluido, densidad, gravedad por altura, más la presión que está en la superficie del fluido. Entonces, por eso dice que es superior por una cantidad, densidad por gravedad por altura, donde H es la altura del cubo y densidad y ρ del fluido, ojo, opa, perdón, ahí. Ese, como si fuese una P minúscula, no es una P minúscula, ah, es ρ, es el símbolo que se utiliza para la densidad, y pues la voy a utilizar mucho en esta clase y de ahora en adelante. Entonces, donde H es la altura del cubo y ρ del fluido es la densidad del fluido. Entonces, la presión en el fondo del cubo causa una fuerza hacia arriba igual a la presión de fondo por el área, donde A es el área de la cara inferior. La presión en la parte superior del cubo causa una fuerza hacia abajo igual a presión superior por A. La resultante de estas dos fuerzas es la fuerza de flotación B.
con magnitud donde V, que es el volumen, va a ser igual a el área por la altura, que es el volumen del fluido desplazado por el cubo, ya que el producto de la densidad del fluido por el volumen es igual a la masa del fluido desplazado por el objeto, donde la masa por la gravedad es el peso del fluido desplazado por el cubo. Este resultado es consistente con el enunciado anterior acerca del principio de Arquímedes en función de la discusión de la pelota de playa. Ok, todo lo que acabo de decir es complicado si uno solamente lo escucha. Tenemos que leerlo a detenimiento, estudiarlo y entenderlo. Para hacerlo un poco más digerible, voy a continuar con la explicación. Vean, ahí está la figura de la que se habla en esta lámina que acaba de pasar. Aquí está la fórmula de flotación. Vean, ¿cuál es la fórmula del empuje o la fuerza de flotación? Es P igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Ahí está. Entonces, igual para completar, repito, esta información, yo voy a hacer un par de ejercicios y voy a explicar el desarrollo de estas láminas. Entonces, repito, queremos entender, tenemos que poner mucha atención. Entonces, antes de proceder nosotros con algunos ejemplos, es ilustrativo discutir dos situaciones comunes. Primero, un objeto totalmente sumergido. Ojo, son los dos casos con los que nos vamos a topar en el desarrollo de ejercicios. Uno, un caso que está un objeto totalmente sumergido, que va a ser, y vamos a hacer una diferencia entre volumen total y volumen sumergido. Y el siguiente caso es un objeto que flota, es decir, que está parcialmente sumergido. Les voy a pedir un segundo, denme un segundito, por favor. Perdonen, les decía entonces que vamos a discutir dos casos. Uno, donde el objeto está totalmente sumergido y el otro, donde está parcialmente sumergido. Entonces, caso uno, cuando el objeto está totalmente sumergido. Cuando está totalmente sumergido en un fluido de densidad ρ del fluido, la magnitud de la fuerza de flotación hacia arriba es la densidad, repito, o retomo más bien. Vamos a tener el caso 1 donde un objeto está totalmente sumergido. Cuando un objeto está totalmente sumergido en un fluido con una densidad determinada, la magnitud de la fuerza de flotación hacia arriba es igual a la fórmula que vemos en la cuarta línea, que es B igual a densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Ojo, como el objeto está totalmente sumergido, entonces B va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen total de ese objeto, ¿sí? Donde B del objeto es igual al volumen del objeto, dicho de otro modo, cuando el objeto está totalmente sumergido, entonces el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen total del objeto. Entonces, si el objeto tiene una masa y una densidad, su peso es igual a Fg y esto es igual a mg, es decir, la masa por la gravedad, y esto es igual a la densidad del objeto por el volumen total del objeto. Si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, entonces la fuerza gravitacional hacia abajo es menor que la fuerza de flotación y el objeto sin apoyo acelera hacia arriba. Esa es la figura A que vamos a ver de la próxima lámina.
lámina, dice, ¿verdad? Ya voy a cambiar eso, la secretaria se equivocó. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, entonces la fuerza de flotación hacia arriba es menor que la fuerza gravitacional hacia abajo. Y el objeto sin apoyo se hunde. Esa es la figura B de la siguiente diapositiva. Si la densidad del objeto sumergido es igual a la densidad del fluido, la fuerza neta sobre el objeto es cero y el objeto permanece en equilibrio. Por tanto, la dirección de movimiento de un objeto sumergido en un fluido está determinada por la densidad del objeto del fluido. Es decir, si el objeto es más denso que el fluido, se va a hundir. Y si el objeto es menos denso que el fluido, va a flotar. Toda esta diapositiva se resume ahí. Siguiente lámina. Ahí vemos cómo hay un objeto totalmente sumergido en la figura A, que el fluido se sumerge y pues en ese fluido experimenta una fuerza neta hacia arriba. Al parecer asemeja a ser un cubo de madera. Luego hay un objeto totalmente sumergido y que es más denso que el fluido y esta experimenta una fuerza neta hacia abajo. Es decir, en este caso, en el caso A, y por favor mucha atención, estoy resumiendo las láminas, ojo, es muy importante todo esto, pero todo se resume en en la lámina que estamos viendo. En el literal A hay eh, un cubo de madera y hay una fuerza que es el peso hacia abajo y una fuerza de flotación hacia arriba. Permítanme, denme un minuto. Les decía, perdonen la interrupción, hay una brisita fuerte aquí donde vivo. Les decía entonces que en la figura A tenemos un objeto que es menos denso, la madera, en este caso. Entonces, al ser menos denso que el fluido en el que se sumerge, esta va a experimentar una fuerza neta hacia arriba. Entonces, al final va a flotar porque la fuerza hacia arriba va a ser mayor. Pero luego tenemos un objeto siempre totalmente sumergido, pero ese objeto es más denso en la figura B. Puede ser hierro. Entonces, él va a experimentar una fuerza de flotación hacia arriba, claro que sí, pero la fuerza de flotación que va a experimentar es pequeña en comparación a la fuerza del peso que va hacia abajo. Entonces, se va a hundir. Se resume en lo que yo acabo de decir. Si es menos denso, va a flotar y si es más denso que el fluido, se va a hundir. Continúo. Vamos al caso 2. Ahora vamos a considerar un objeto de volumen V o VJ, que es volumen del objeto, y de densidad determinada, que es menor a la densidad del fluido en equilibrio estático que flota en la superficie de un fluido. Es decir, un objeto que está parcialmente sumergido, como la figura que vemos a la derecha de esta lámina. Es decir, este no está ni se va hasta el fondo, ni se queda por ahí suspendido. Este está un pedacito arriba, un pedacito abajo, así como el hielo, como los icebergs. Entonces, ah, eh, solamente está parcialmente sumergido y en ese caso la fuerza de flotación hacia arriba se equilibra mediante la fuerza gravitacional hacia abajo que actúa en el objeto. Si el volumen del fluido es el volumen del fluido desplazado por el objeto, este volumen es el mismo que el volumen de dicha parte del objeto bajo la superficie del fluido, es decir, repito esa parte, si el volumen del fluido desplazado por el objeto, es decir, yo metí un objeto, pero este no se hundió ni nada por el estilo, quedó flotando, quedó una parte abajo y una parte arriba, pues este volumen es el mismo que el volumen de dicha parte del objeto bajo la superficie del fluido. Entonces, toda la parte que está abajo del fluido, que está sumergida, ya se desplazó
ya se desplazó del fluido en el que hemos sumergido el objeto. Entonces la fuerza de flotación tiene una magnitud o tiene una fórmula de B, que es el empuje, la fuerza de flotación, es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido, es decir, por el volumen sumergido. El volumen del fluido viene siendo el volumen desplazado. Entonces, ya que el peso del objeto es igual a Fg y esto es igual a mg, y esto a su vez es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto, y ya que Fg es igual a el empuje, se ve que la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Entonces, en concreto, vamos a tener una diferencia entre volumen total y volumen sumergido. El volumen sumergido va a ser equivalente al objeto, al volumen, o lo replanteo de esta manera. El volumen sumergido de un objeto que está parcialmente sumergido va a ser igual a el volumen desplazado de esa parte del objeto que está sumergido. Entonces, para completar toda esta explicación, voy a hacer un par de ejemplos. Sin un apoyo gráfico es un tanto complicado. Esta es la fórmula que acababa de escribir esa lámina. Y para eso vamos a hacer dos ejemplos. En estos ejemplos estoy seguro de que todo lo que acabo de discutir va a quedar un tanto más claro. Y antes de pasar con la resolución de los ejercicios, voy a hacer un refuerzo gráfico de todo lo que acabo de explicar. Así es que denme más o menos 2 minutos en lo que yo arreglo el escenario para compartir acá la explicación.
Bien, entonces voy a iniciar opa, con a ver, con la explicación. Deme un minuto y acomodo algo más. Les decía, inicio con la explicación. Y pues bien, básicamente lo que tenemos son dos casos principales, pero voy a dibujar por acá un recipiente y este recipiente va a contener algún tipo de fluido. Si yo sumerjo, voy a quitar esto aquí, si yo sumerjo un objeto en ese fluido, no necesariamente agua, ese objeto va a experimentar una fuerza de flotación que se llama empuje hacia arriba. ¿Sí? Y a su vez va a experimentar hacia abajo algo que se llama FG o que también se puede llamar, le voy a poner flecha, o que también se puede llamar peso. A su vez, este objeto dentro del fluido tiene algo que se llama peso aparente, que no lo voy a poner dentro del diagrama original para no hacer una confusión. ¿Por qué? Bien, entonces este objeto dentro del agua va a tener un empuje y un peso. ¿Sí? Un empuje y un peso. Si el fluido es más o menos denso, pues va a flotar o se va a ir al fondo. Entonces, ya sabemos de que eh, hay una fuerza de flotación debida a un fluido y en esa fuerza de flotación debido a ese fluido tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ok, ya vimos que hay una fuerza de flotación. Pues resulta que, recuerdan en el ejemplo que yo les había puesto de Arquímedes, pues voy a intentar hacer algo. Sí, sí, ok. Pues eso es un vaso. Y ese vaso está completamente lleno. Y yo meto un cubo de hielo, por ejemplo. Meto un cubo de hielo. Al estar completamente lleno, ¿qué va a suceder? Se va a desbordar. ¿Sí? Se va a desbordar agua o gaseosa o lo que yo tenga. ¿Sí? Pues lo que se desaloje es equivalente a lo que acaba de ingresar, al volumen que acaba de ingresar. Todo esto voy a completar la explicación y voy a poner la diapositiva. A ver, acá. Esto les decía que eso se completa con esta diapositiva que estamos viendo ahorita. Si el volumen del fluido, ojo, en este caso es un vaso con agua, desplazado por el objeto, es decir, lo que se cae del agua al yo meter un pedacito de hielo, entonces este volumen es el mismo
que el volumen de dicha parte del objeto bajo la superficie del fluido. Es decir, en el caso del hielo, el volumen que yo acabo de ingresar de hielo es equivalente a lo que se cayó de agua. Es decir, si yo recojo en un recipiente esta agua derramada, va a ser equivalente a lo que yo tengo de hielo sumergido. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, yo voy a tener varios casos. Primer caso, tengo un objeto X en donde la densidad de el objeto es mayor a la densidad del fluido. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese objeto se va a hundir, se va a ir hacia abajo. Por el contrario, si el volumen, si la densidad, perdón, del objeto es menor a la densidad del fluido, este va a flotar. O sea, lo que voy a hacer ahorita. Hay un fluido y pues por ahí está el objeto flotando. Entonces, para determinar qué porcentaje flota, qué permanece abajo, qué permanece arriba, hay algunas fórmulas, que son las que yo voy a escribir ahorita. Bien, entonces voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Porque todo esto que acabo de hacer acá se resume de una manera más sencilla. Bien, veamos entonces. Veamos, voy a tratar de dibujar un poquito mejor. A ver cómo lo resuelvo. Veamos, entonces, tengo, voy a hacer un cubo. Ok. Bien, ahí está. Entonces tengo un cubo que tiene una densidad de X. Entonces, aquí hay un fluido a la que yo le voy a llamar densidad del fluido. Este es un objeto que no sé qué objeto es, así que yo le voy a llamar densidad del objeto. El objeto tiene una densidad. Ya vimos que si el objeto es bien denso, más denso que el fluido, se va a ir al fondo y si no, va a tender a flotar. Luego, vamos a hacer la diferencia de este pedacito que está aquí, al que yo le voy a llamar volumen sumergido. Este otro pedacito de aquí, al que yo le voy a llamar volumen flotando. Y está todo este volumen de acá, desde aquí hasta aquí, al que yo le voy a llamar volumen total. Entonces, en ese ejemplo que estamos viendo ahorita, hay un pedacito adentro y un pedacito afuera. Puede que esté el pedacito más grande adentro y el pedacito más pequeño afuera, o viceversa, o esté completamente hundido al fondo, sumergido ese objeto. Este objeto está teniendo una fuerza de flotación hacia arriba a la que yo le voy a llamar empuje, y está teniendo un peso hacia abajo al que yo le voy a llamar peso. Y por el momento no voy a hacer mención del peso aparente. Pues bien, dicho eso entonces, yo puedo establecer una, una fórmula que ya está en la diapositiva y es la del empuje. Pues el empuje
va a ser igual a la densidad, pero de líquido, por la gravedad, por el volumen sumergido. Pregunta, ¿es posible que el volumen sumergido sea el volumen total? Sí, claro. Si todo está sumergido, el volumen sumergido es todo el volumen, o sea, es el volumen total. Bien, luego hay algo a lo que nosotros le vamos a llamar peso, que ahorita les coloco la fórmula por aquí. Antes que nada, esta fórmula de acá que estamos viendo la voy a hacer referencia, voy a poner la diapositiva. A ver, es esta fórmula de acá. Vean, es lo que estamos viendo en la lámina. Solo que acá le llamamos B, pero en lugar de B, yo le he colocado E. ¿Sí? Y a su vez, hacemos la diferencia en dos casos. Cuando el objeto está completamente sumergido, que el empuje, vean, aquí donde me estoy moviendo con el puntero, es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen, pero como está completamente sumergido, entonces, entonces eh, el volumen, pues es el volumen total, es el volumen del objeto. Um, Bien, dicho eso, entonces voy a volver a la explicación que tenía en la parte gráfica. Ok, ahí está. Y esa es la fórmula que tenemos nosotros en el momento. A ver. Denme un segundo, por favor, denme un segundo. Voy a preparar, am, voy a acomodar aquí algo del escenario que tengo de trabajo. Bien, perdonen las interrupciones. Les decía entonces que tenemos la fórmula del empuje. A su vez, hay fórmulas que no están descritas en esta diapositiva, pero que ustedes ya las deberían de conocer, como por ejemplo la fórmula del peso, que es igual a la masa por la gravedad. A su vez, hay una fórmula de peso que vamos a ver que va a ser igual a la densidad del objeto por la gravedad por el volumen total. Bien, entonces tenemos varias fórmulas y
A su vez, necesitamos conocer algunas fórmulas extra que les queda de tarea saberlas porque ustedes ya las deberían de conocer. Por ejemplo, el volumen de un cubo, el volumen de una esfera, el volumen de un cilindro, etcétera. Bien, entonces, hecho eso, hecho eso, voy a proceder entonces con la resolución del ejercicio. Es decir, ya tenemos cómo es que va la cosa para resolver los ejercicios. Entonces, todo lo que yo acabo de explicar se resume en esto. Un objeto puede estar completamente sumergido, parcialmente sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba, que es igual al empuje, que es la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen sumergido. También está el peso, que es la densidad del objeto por el volumen, por la gravedad, por el volumen total. Si la densidad del objeto es muy grande, entonces en comparación con la del fluido, entonces se va a hundir. Si la densidad del objeto es menos que la densidad del fluido, entonces va a flotar. Y adicional a esto, les hablaba de un peso aparente y el peso aparente va a ser igual a eh, el peso menos el empuje. Ahí está. Por eso cuando alguno de nosotros nos sumergimos en el agua, pesamos menos porque hay un empuje. Entonces, adentro estamos teniendo un peso aparente que es equivalente a nuestro peso menos el empuje que nos hace el agua. Bien, entonces, por ahí va la cosa. Esas fórmulas son las que vamos a utilizar en la resolución de ejercicios. Entonces, voy a proceder con la resolución del ejercicio de la lámina. Y dice, mire, según la tradición, es una historia que se suele contar, que a Arquímedes se le pidió determinar si una corona hecha para el rey eh, era de oro puro. De acuerdo con la leyenda, él resolvió este problema al pesar la corona, primero en el aire y luego en el agua, como lo muestra la figura. Suponga que la lectura en la balanza es de 7.84 newton cuando la corona estaba en el aire y 6.84 cuando la corona estaba en el agua. ¿Qué dijo Arquímedes? Es decir, él lo que quería determinar era si la corona era de oro. ¿Qué es lo que él hizo o qué es lo que nos da de datos el ejercicio? Pues lo que nos da de datos el ejercicio es, uno, esa corona se pesó afuera del agua. Afuera tiene un peso de 7.84 newton. Y, y la pesó también dentro del agua. Y dentro del agua pesó 6.84 newton. Ok, ya con eso él tenía mucho. Entonces vamos a resolver este ejercicio tomando en cuenta los datos que él ya tenía. Pues bien, voy a la resolución del ejercicio. Lo que quería era conocer si la corona era de oro. Pues, ¿qué es lo que hizo? Pues en el escenario número 1, él lo que hizo es que tomó la corona, le puso un dinamómetro y la pesó fuera del agua. Yo la corona la voy a hacer así porque no sé qué forma tenía. Esa es la corona. Y resulta que la lectura del dinamómetro le dio 7.84 newton. O sea que el peso, ojo, este es el peso, le dio 7.84 newton. Hasta ahí vamos bien. Pero hay un escenario número 2 en donde él dice, no, mire, yo tomé esta corona, la puse en un dinamómetro, la pesé, la corona, pero esta vez estaba dentro de un fluido, dentro del agua, y pesó 6.84 newton. Es decir, adentro, vean, hay un peso aparente igual a 6.84
84 newton. ¿Ok? Vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de considerar para saber si esa corona es de oro o no es de oro? Pues lo que deberíamos de conocer es la densidad de ese oro, es decir, de ese aparente oro, de ese supuesto oro que puede que sea o puede que no sea oro. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Pues bien, lo que yo debería de hacer o lo que siempre vamos a tratar de hacer es que vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Ojo, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, pues nada, vamos a suponer que tenemos esa corona sumergida en este punto, en donde yo sé que hay un empuje hacia arriba que pues no sé a ciencia cierta de cuánto es, que hay un peso hacia abajo y que a su vez hay una lectura hacia arriba, hay una lectura hacia arriba, yo voy a apoyarme nuevamente de la lámina, vean, la lámina está ahí, vean, hay una lectura hacia arriba, vean, está el empuje que va hacia arriba, que es esta B, está el peso que va hacia abajo, yo le he puesto W y está una tensión que va hacia arriba. Entonces, esta tensión es lo que marca el dinamómetro. Entonces, lo que marca el dinamómetro es igual a 6.84, es decir, el peso aparente. En otras palabras, si yo peso algo fuera del agua, es mi peso. Si yo peso en nuestro ambiente, peso algo, es el peso. Pero si yo ese mismo objeto lo sumerjo en un fluido y lo peso ahí, eso me da el peso aparente. Entonces, de nuevo, hay una lectura hacia arriba que en el ejercicio aparece como la tensión 2. Yo no la voy a llamar tensión 2. Yo le voy a denominar el peso aparente, que es la lectura, y le voy a poner aquí la lectura del dinamómetro. El dinamómetro es un objeto que se utiliza para obtener la fuerza por peso. Bien, entonces, hecho eso, yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas y voy a suponer que todo lo que vaya hacia arriba es positivo. Como esa corona está colgada a un dinamómetro, es decir, esa corona no se está moviendo. Esa corona no se está moviendo. Entonces está en equilibrio. Entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas hacia arriba igualadas a cero. Entonces, ¿qué va hacia arriba? El empuje va hacia arriba. ¿Qué va hacia arriba? La tensión, que es equivalente al peso aparente. O yo le voy a poner tensión del peso aparente, que ustedes ya saben que es la lectura del dinamómetro, menos lo que va hacia abajo, que es el peso. Y esto es igualado a cero. Por lo que, ya me metí en problemas. Ahí está, perdón. Les decía entonces que ahí está, el empuje va a ser igual a esto que está sumando, que está restando, lo paso a sumar, y esto que está sumando lo paso a restar, a el peso menos la lectura de el dinamómetro, que es el peso aparente. Por lo que el empuje va a ser igual a ¿cuánto es el peso? Ah, pues el peso es
7.84. Menos, ¿cuánto es la tensión hacia arriba? Que es la tensión 2 que aparece en la figura, pero es la lectura del dinamómetro, que es el peso aparente, menos 6.84 newton. Entonces, el empuje va a ser igual a 7.84 menos 6.84, un newton. Ok, he encontrado el empuje. Sí, he encontrado el empuje, pero realmente todavía no puedo encontrar el, la densidad del oro, que es con lo que yo voy a determinar si es o no es oro puro. Para encontrar eso, ¿qué fórmula yo podría utilizar? Pues yo podría utilizar cualquiera de las fórmulas que ya vi. Por ejemplo, podría utilizar la fórmula del empuje. Veamos la fórmula del empuje. Empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Está esa por ahí la densidad? No, no está. Tal vez el volumen nos puede servir para algo. Luego tenemos el peso. El peso va a ser igual a la densidad del objeto o por ahí. Entonces el peso podría ayudarme. La densidad del objeto por la gravedad por el volumen total. En este caso, como toda la corona está adentro, entonces el volumen sumergido es igual a el volumen total para este caso, ¿verdad? Para este caso. Bien, entonces, ¿puede encontrar el volumen? Sí, porque mira, si encontrás el volumen, a lo mejor como ya tenés el peso, puedes encontrar la densidad de el objeto. Ok, encontrémosla entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer entonces es que ya tenés la fórmula de, ya encontraste el empuje, ya encontraste el empuje, entonces perfectamente podrías encontrar el volumen. Ok, entonces, ¿cuál es la fórmula del empuje? El empuje es igual a la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y como el volumen sumergido es el volumen total, pues vamos bien. He de decir que como está en agua, la densidad del fluido es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso lo tienen en la tabla ustedes de densidades. Bien, entonces yo voy a obtener el volumen. ¿Cómo obtengo el volumen de esta fórmula? Todo lo que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces, el volumen sumergido va a ser igual a el empuje entre la densidad del líquido por la gravedad, por lo que el volumen sumergido, que en este caso es el volumen total, va a ser igual a 1 newton, es decir, el empuje que ya habíamos encontrado previamente acá, entre la densidad del líquido, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto va a ser igual a, según mi calculadora, 1.0204 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ok, acabas de encontrar el volumen. Ok, acabo de encontrar el volumen. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. ¿Y qué debo de hacer entonces? Ok, tenés el volumen. ¿Qué pudieras hacer para encontrar el, la densidad del oro? ¿Qué pudieras hacer? Mm, no sé, ¿qué me sugieren? ¿Qué puedo hacer para encontrarlo? ¿Nadie me da sugerencias? Pues bien, lo que vamos a hacer es, permítanme, y ahí está. Ahí está, vamos a extender un poquito más esto. Bien,
Entonces, hemos encontrado ahorita el volumen sumergido, que es equivalente al volumen total. Entonces, tenemos la fórmula, a ver, aquí. Tenemos la fórmula en donde el peso es igual a la masa por la gravedad. Esta fórmula nosotros la tenemos desde hace tiempo. Y también tenemos una fórmula en donde la densidad es igual a la masa por el volumen, sobre el volumen, perdón. Entonces, estas fórmulas ya las tenemos nosotros desde hace tiempo. Entonces las vamos a utilizar para poder encontrar que la densidad. ¿Cómo encuentro la densidad? Mira, para empezar necesitas el volumen y necesitas la masa. Si tenés la masa y el volumen, tenés la densidad. Ok, tengo el volumen del objeto de la corona. Sí, ya lo acabo de encontrar. Este es, vean, aquí está. ¿Tenés la masa? No, no tengo la masa, pero sí tengo el peso. Ok, entonces de ahí la puedes encontrar. Entonces utilicemos esta fórmula. Peso va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Tengo el peso? Sí, el ejercicio me dice que el peso es 7.84 newton. Y esto va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces yo quiero la masa, ¿sí? Entonces la gravedad que está multiplicando la paso a dividir. Entonces 7.84 entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a la masa, por lo que la masa va a ser igual a 7.84 entre 9.8. Veamos cuánto es. 7.84 entre 9.8. Y eso es equivalente a 0.8 kilogramos. 0.8 kilogramos. ¡Ey! Entonces ya tengo la masa y ya tengo el volumen. ¿Puedo encontrar la densidad de ese oro? Sí, puedes encontrarla. ¿Cómo la encontrás? Ah, pues entonces la densidad del oro va a ser igual a la masa de esa corona, que ya la encontré, que son 0.8 kilogramos, entre el volumen de esa corona, que también ya lo encontré. Entonces la densidad del oro va a ser igual a la masa de la corona, que son 0.8 kilogramos, entre el volumen de la corona, que es 1.0204 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos. Aquí me parece que me he equivocado, lo voy a corregir. Es elevado a la menos 4, no a la menos 3. Ahí está. Y la densidad, me parece que la densidad del oro es igual a 7.84 por 10 al cubo, kilogramos sobre metro cúbico. Pregunta, ¿esta es la densidad del oro? No, esta no es la densidad del oro. Entonces, una, o no es oro y le mintieron al rey y van a volar algunas cabezas del reino, o la corona está hueca. Sí es de oro, pero está hueca. Entonces, ¿qué dijo Arquímedes en ese momento? Pues dijo que o no era oro o está hueca. Para encontrar la densidad del oro, bien pudimos utilizar cualquier otra fórmula. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en cuenta, número uno, por ejemplo, esta fórmula de aquí, esta, donde me estoy moviendo, esa nosotros ya la conocemos. Esta fórmula de aquí, también ya la conocemos. ¿Cuáles son las únicas fórmulas nuevas? Las únicas fórmulas nuevas es esta que está acá, esta que está acá, que aún no la utilizamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien me debe el examen? ¿Alguien tiene que hacer el examen diferido?
tienen ninguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, si no tienen preguntas, entonces continuamos. Voy a abrir otra solapa y hay un ejemplo número 2. Hay un ejemplo número 2. Y vamos a resolver este ejemplo número 2. Voy a presentar el ejemplo número 2 y es el siguiente. Hemos resuelto este ejercicio y vamos a hacer el ejemplo número 2. Para este ejemplo, vamos a ver un iceberg que flota en agua de mar. Ojo, en agua de mar. Entonces la densidad no es 1000, es diferente de 1000. Entonces, tal y como lo muestra la figura, este es extremadamente peligroso. Ya sabemos de más la historia del Titanic. ¿Cuánto no hemos llorado con la historia del Titanic? Viendo cómo yo siempre dije que por qué el bendito Jack no sobrevivió, hubiese sido la película más divertida. Pero bien, se murió el Jack por la culpa de un iceberg. No, quizás no por la culpa de los que construyeron el Titanic. En fin, entonces es peligroso porque la mayor parte del hielo está bajo la superficie y solo un pedacito se ve. Haga la prueba, haga la prueba, agarre un cubito de hielo y sumérjalo en la soda o en un refresco o en agua y va a ver como la mayor parte del hielo queda abajo y un pedacito queda arriba. Entonces, es bien peligroso porque está oculto y ese hielo oculto puede dañar una embarcación que aun estando a una distancia considerable del hielo visible, es decir, el hielo está visible, pero la parte de abajo del hielo es más grande y no alcanzo a verla y la parte de abajo del barco va, puede golpearse con esa zona y por eso es tan peligroso y hay que pasar lo más alejado que se pueda de un iceberg porque uno no conoce las proporciones o la forma que tiene abajo. Entonces me pregunta, mire, ¿qué fracción del iceberg se encuentra bajo el nivel del agua? Para saber qué nivel, qué fracción, pues nada, solo voy a utilizar esta fórmula que está acá. Esta, en donde la densidad del fluido entre el volumen del objeto es igual a la densidad del objeto por la densidad del fluido. Bien, entonces voy a volver al ejemplo, a la lámina o a la pizarra que estoy utilizando y voy a resolver el ejercicio. Bien, entonces, lo que deberíamos de hacer o lo que me toca hacer es dibujar, voy a dibujar el ejercicio, a ver, aquí. Entonces tenemos el mar, ahí, y tenemos un pedacito de hielo fuera. Entonces, como es agua de mar, la densidad es igual a 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del agua y tengo un pedazote de hielo aquí abajo. La densidad del hielo, esta es la densidad del agua del mar, yo le voy a poner densidad M y esta densidad del hielo, yo le voy a poner densidad H, va a ser igual a 917 kilogramos sobre metro cúbico. Daro, ¿de dónde obtenés esas fórmulas? Antes que nada voy a proyectar esta clase, que es donde nos vamos a apoyar mucho. Y aquí hay una tabla de densidades, la que estoy mostrando en este momento. Y pues ahí podemos ver, por ejemplo, la densidad del agua de mar es 1.03 por 10 a la 3 y la densidad del hielo que son 0.917 por 10 a la 3. Yo estoy utilizando, no estoy utilizando
notación científica, sino que estoy utilizando los números tal cual son. Entonces son 917 y son 1030. Eso está acá, ustedes pueden apoyarse. Pues bien, dicho eso, entonces yo voy a utilizar la fórmula en donde el volumen del fluido entre el volumen del objeto, es decir, la fracción de lo que está en el fluido y del objeto, del volumen total, va a ser igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Daro, ¿de dónde tomaste esa fórmula? Esa fórmula la tomé de ahí. Vean, densidad del objeto, densidad del fluido, volumen del objeto. Bien, entonces, esto va a ser igual a tomar, permítanme, ahí está, a tomar esta parte de la fórmula para poder obtener qué porcentaje está arriba, qué porcentaje está abajo. Entonces, esto va a ser igual a 917 kilogramos sobre metro cúbico entre 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto es igual a 0.89. O lo que es equivalente al 89%. Es decir, que solamente, o más bien, hay un 89% del iceberg afuera y lo restante, que es ¿cuánto? Alrededor de un 11%, alrededor de un 11% aproximadamente, un 11%, que está afuera. Entonces, vean el gran tamaño del iceberg que está dentro del agua. Y con eso hemos completado el ejercicio número 2. He de anticiparles, chavos, que si para el primer parcial no dejé una guía como tal, para el segundo parcial, con toda seguridad, esperen esa guía. No sé si tienen una pregunta en relación a la resolución del segundo ejercicio. Bien, si no tienen preguntas, entonces continuamos con el desarrollo de la clase. Bien, hemos resuelto entonces ejemplo 1, el ejemplo 2. Y vamos a entrar o a abordar la parte teórica de la dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos. Hasta el momento, el estudio de los fluidos se restringió a fluidos en reposo, es decir, hemos visto fluidos en reposo, en donde yo inserto, por ejemplo, objetos en el agua, que hemos visto la mayor parte de los ejemplos, los hemos visto en el agua, es decir, por ejemplo, el iceberg estaba en agua de mar. No significa que no les vaya a dejar un ejercicio en donde esté sumergido un objeto de un cubo en un recipiente con mercurio, por ejemplo, donde vamos a utilizar otras densidades, pero han estado en reposo, han estado en completo equilibrio. Entonces ahora la atención se dirige a los fluidos que están en movimiento. Cuando el fluido está en movimiento, su flujo se caracteriza como uno de dos tipos principales, es decir, cuando se está moviendo, por ejemplo, un río que se está moviendo, el aire que se está moviendo, pues se puede decir que este puede ser o un fluido estable o laminar, si cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme, de tal modo que las trayectorias de diferentes partículas jamás se van a cruzar. Una trayectoria uniforme de tal modo, veamos la figura del carro. Ahí hay un flujo de aire. Pues en ese flujo de aire las partículas nunca se van a cruzar entre sí. Entonces, en el flujo estable, todas las partículas del fluido que llegan a un punto dado tienen la misma velocidad. Entonces, podemos considerar que todas las partículas que van fluyendo en ese flujo de aire, en el ejemplo del carro que estamos poniendo ahí en movimiento, ah, pues tienen la misma velocidad. Entonces, hay una determinada rapidez crítica en donde el flujo se vuelve turbulento.
El flujo turbulento es un flujo irregular que se caracteriza por pequeñas regiones con forma de remolino, como se muestra en la figura del remolino. En la figura del remolino hay partes en donde va más rápido y otras partes en donde va más lenta, porque se concentra más o menos cantidad de fluido y porque principalmente las partículas se cruzan entre sí. Entonces, para conocer la dinámica de los fluidos tenemos que conocer algunos términos, como por ejemplo el término viscosidad. Por ejemplo, cuando hacen el cambio de aceite a un vehículo automotor, a una motocicleta, un carro, le ponen una determinada viscosidad, y eso quiere decir que, o para que se entienda mejor, alguna vez han comprado un fresco y en el léxico que tenemos los salvadoreños, que realito está el fresco, o sea, que no está espeso, que no está de alguna manera que las partículas de refresco que tiene son pocas en comparación con el agua que tiene. Um, entonces la viscosidad es eso, es qué tan ligoso, qué tan viscoso, qué tan áspero es el fluido. Es decir, estoy tratando de utilizar un léxico para que nosotros lo asociemos. Ah, ok, entonces quiere decir que tan viscoso sea. Entonces, repito, el término viscosidad se usa comúnmente en la descripción del flujo del fluido para caracterizar el grado de fricción. Y aquí está la definición formal, que es la viscosidad, pues el grado de fricción interna en el fluido. Esta fricción interna o la fuerza viscosa se asocia con la resistencia que tienen dos capas adyacentes, de una continuación de la otra, del fluido para moverse una en relación con la otra. Entonces la viscosidad hace que parte de la energía cinética del fluido se convierta en energía interna. Este mecanismo es similar a aquel mediante el cual un objeto se desliza sobre una superficie horizontal rugosa y pierde energía cinética. Por ahí va la cosa. Eso ya lo vimos, ustedes ya lo conocen. Entonces, ya que el movimiento de los fluidos reales es muy complejo y no se entienden por completo en el enfoque de este libro, es decir, del libro que estamos utilizando de texto, que es el libro de Serway, se hacen algunas suposiciones simplificadoras. Entonces, en este curso vamos a suponer esas suposiciones. Entonces, en este modelo del flujo ideal, vamos a estudiar flujos ideales, vamos a considerar cuatro suposiciones. Primero, que el fluido no es viscoso. Entonces, en un fluido no viscoso se desprecia la fricción interna. Un objeto que se mueve a través del fluido experimenta fuerza no viscosa. Entonces, vamos a suponer que el fluido es estable. Entonces, el flujo es estable, es decir, laminar. Todas las partículas que pasan a través de un punto tienen la misma velocidad. Es decir, no vamos a poder estudiar el fenómeno del cigarro o el de la lámina pasada, en donde veíamos cómo el flujo lleva cierta turbulencia. Luego, la tercera característica es que el fluido es incompresible, es decir, la densidad de un fluido incompresible es constante, vamos a tener la misma densidad en todos los puntos. Y el flujo es irrotacional. En flujo irrotacional, el fluido no tiene cantidad de movimiento angular en torno a un punto alguno. Si una pequeña rueda de paletas colocada en alguna parte en el fluido no gira en torno al centro de masa de la rueda, el flujo es irrotacional, es decir, no hay remolinos dentro del fluido. Entonces, la trayectoria que toma una partícula de fluido bajo un flujo estable se le llama línea de corriente. La velocidad de una partícula siempre es tangente a la línea de corriente, como se muestra en la figura. Un conjunto de líneas de corriente, como la que se muestra en la figura, forman un tubo de flujo. Las partículas de fluido no pueden fluir hacia o desde los lados de este tubo. Si pudieran, las líneas de corriente se cruzaran mutuamente. Entonces, con eso hemos terminado la clase que correspondía al día de hoy. ¿Qué vimos el día de hoy? Vimos el principio de flotación de Arquímedes. Vimos un par de ejemplos y vimos la teoría para abordar la dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos la vamos a abordar la próxima clase. La próxima clase vamos a abordar a Bernoulli, Torricelli, si no me equivoco, y vamos a estudiar algunos casos. Es muy posible que esa clase esté dividida en dos. De igual manera, yo les voy a avisar. Entonces,
les queda una tarea. ¿Cuál es su tarea? Su tarea es completar el ejercicio 1. El ejercicio 1 es sobre la corona de Arquímedes. Van a tener que completar este ejercicio. ¿Cómo lo van a completar? Pues quiero que completen los cálculos pensando en que el volumen de la corona es el mismo, pero, ah, el, si es oro o no está hueca. Es decir, es de oro sólido, de oro puro. ¿Cómo deberían de ser los cálculos? Es decir, cuánto hubiese dado en realidad la marca afuera y adentro del agua. Entonces, esa es su tarea, completar ese cálculo. Es decir, cuánto debería marcar, cuál debería ser la lectura correcta de los dinamómetros, cuánto debería ser el peso afuera y el peso adentro, si fuera de oro puro. Supongan que el volumen es el mismo, es decir, se mantiene el tamaño de la corona, se mantiene el tamaño de la corona, y pues ustedes díganme cuál debió haber sido la lectura correcta. Ahí ustedes van a utilizar, no, hombre, la lectura correcta. Si el oro, la densidad del oro es tanto, pues ya pueden utilizar la densidad del oro para poder determinar el empuje, el peso aparente y demás. Por ejemplo, ¿cómo obtendrían el peso aparente? ¿Cómo obtendrían el peso? Si me preguntan a mí, ahorita sí repito, igual cuando revivan el video pueden reproducirlo varias veces. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, ya tengo la masa, ya tengo el volumen. Sí, el volumen lo tengo, pero el peso no lo tengo. Entonces puedo determinar con el volumen que ya tengo, porque les estoy diciendo que lo mantengan, pueden encontrar su peso, pueden encontrar el empuje, pueden encontrar el peso aparente y todos los demás datos que sean necesarios. Igual, tienen el grupo de WhatsApp para preguntarme si es que tienen algún impedimento para resolver el ejercicio. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir y quiero preguntarles si tienen, si ustedes tienen alguna consulta, que he de decir que este grupo casi no pregunta. El grupo, por ejemplo, de la noche, que es esta misma materia, consultan mucho, preguntan mucho, cuestionan y pues de alguna manera pues aprenden más. Entonces, en resumidas cuentas, vimos, repito, dos ejercicios, que es la estática de los fluidos, el principio de Arquímedes. Vimos la introducción o los principios teóricos de la dinámica de fluidos. La próxima semana vamos a entrar ya, siempre vamos a abordar una parte teórica, pero ya enfocada a teoremas y fórmulas, y vamos a resolver algunos ejercicios. Entonces, vamos a suponer que su tarea es, repito, suponer que la corona tiene el mismo peso, pero está hecha de oro puro y no está hueca o no es, vamos a suponer que es oro puro, pero que mantiene el mismo peso. Seguramente va a ser más chiquita si lo pensamos realmente, o si lo pensamos realmente. Entonces, repito, vamos a suponer que la corona tiene el mismo peso, pero está hecha de oro puro. ¿Cuánto debería de ser la lectura cuando la corona está sumergida o tomando en cuenta que es oro puro? Es decir, ustedes ahora sí pueden utilizar la densidad correcta. Entonces, yo lo que quiero es cuáles serían las lecturas de los dinamómetros, dentro y fuera. Entonces les voy a dejar quizás el enunciado de qué es lo que quiero en el aula virtual, para que lo tengamos más claro. No sé si tienen más preguntas. ¿Para cuándo van a entregar este ejercicio? Lo van a entregar para la próxima semana. Yo les dejo el enunciado en el aula virtual y pues tienen hasta la próxima semana para entregarlo.
Si no tienen ninguna pregunta, yo voy a pausar el video acá y después que pause el video voy a esperar a que lo voy a descargar y se lo voy a subir porque no sé si se dan cuenta. Denle al chat y se van a dar cuenta que todas las reuniones, a excepción de una, ya caducaron. Si no me equivoco, esas ya no se pueden, yo creo que ya no se pueden ni descargar o no sé. Igual yo creo que no, ya está caducada la reunión. ¿No tienen preguntas? Bien, si no tienen preguntas, nos quedamos hasta acá. Yo les dejo el enunciado en el aula virtual y pues cualquier reclamo lo pueden hacer ahorita. Pasen un buen día, chavos. Gracias, Inge.